Hola a todos. Hoy vamos a hablar de algo que le pasa a mucha gente y que puede ser muy molesto, las náuseas y los vómitos. Náusea es esa sensación incómoda en el estómago como si tuvieras ganas de vomitar. A veces se describe como un malestar en la garganta y puedes sentirte débil o sudoroso, incluso puedes tener mucha saliva en la boca. Vomitar es arrojar con fuerza por la boca el contenido del estómago. Aunque a menudo hablamos de náuseas y vómitos juntos, puedes tener una cosa sin la otra. De hecho, mucha gente encuentra las náuseas más incómodas que el propio acto de vomitar. A veces se pueden tener solo arcadas, esos movimientos violentos del estómago simultáneos o anteriores al vómito. Incluso con el estómago vacío pueden salir pequeñas cantidades de moco o bilis. Hay muchas cosas que pueden causar náuseas y vómitos. A menudo se deben a problemas comunes como alergias a alimentos, infecciones estomacales o intestinales, como la gastroenteritis viral o una intoxicación alimentaria, o el reflujo del contenido del estómago hacia el esófago. Algunos medicamentos o tratamientos médicos, como la quimio o la radioterapia, también pueden dar lugar a ellos. Las migrañas, así como el mareo por el movimiento en un medio de locomoción, son otras causas frecuentes. El dolor intenso, por ejemplo, por cálculos renales o el consumo excesivo de marihuana, también pueden provocarlos. A veces los olores, lo que se ve, los sonidos o incluso sentirse muy ansioso pueden desencadenar estas sensaciones. Pero ojo, las náuseas y los vómitos también pueden ser una señal temprana de problemas de salud más serios. Pueden ser señales de apendicitis, una obstrucción intestinal, úlceras en el estómago o en el intestino delgado, problemas con órganos abdominales o incluso algo como una enfermedad hepática, inflamación del páncreas o de la vesícula biliar o problemas renales. En casos raros pueden estar relacionados con un ataque al corazón, una lesión en la cabeza o infecciones o tumores en el cerebro. También pueden ser un signo de que has ingerido un fármaco que te ha sentado mal o has comido algo tóxico. Si la causa no es grave y te sientes con náuseas y vomitas ocasionalmente, hay cosas que puedes hacer en casa para sentirte mejor. Lo más importante es evitar la deshidratación. Puedes sorber pequeñas cantidades frecuentes de líquidos ligeros. Unas buenas opciones son el agua, las bebidas de rehidratación, caldos claros o gelatinas. Evita los zumos cítricos, la leche, el alcohol y las bebidas gaseosas. Después de vomitar, puedes empezar sorbiendo un poco de líquido cada 20 minutos. Si no vuelves a vomitar, aumenta la cantidad. Una vez que te sientas mejor, reintroduce alimentos ligeros y sin mucho sabor, como galletas saladas, tostadas secas o cereales cocidos. Come en pequeñas porciones y con mayor frecuencia, pero solo si te apetece. Intenta evitar la comida frita, grasienta, picante o muy ácida. Chupar caramelos de menta o jengibre o hielo o masticar chicle de menta puede ayudar a aliviar las náuseas. La menta, por cierto, puede relajar los músculos del estómago. También puedes probar la acupresión, por ejemplo, aplicando presión en la muñeca. Los brazaletes de acupresión para el mareo también pueden ser útiles. Intenta descansar y permanecer quieto. Evita los olores fuertes, especialmente los de la cocina. Después de vomitar, enjuágate la boca con agua o una solución de bicarbonato para proteger tus dientes del ácido del vómito. Si puedes, lávate los dientes. Hay situaciones en las que es crucial buscar ayuda médica de inmediato. Llama al número de emergencias 112 en España o ve a urgencias si crees que el vómito es por una intoxicación o si notas sangre o un material oscuro con aspecto de café en el vómito. También debes buscar atención médica si llevas vomitando más de 24 horas. No puedes retener líquidos durante 12 horas o más. Tienes dolor de cabeza y rigidez en el cuello. No has orinado en 8 horas o más. Tienes dolor abdominal fuerte o has vomitado 3 o más veces en un día. Los signos de deshidratación, como tener mucha sed, boca seca, ojos hundidos, orinar poco o tener la orina oscura, también son buenas razones para buscar ayuda, especialmente en adultos mayores. Cuando vayas al médico, te examinará, buscará signos de deshidratación y te hará preguntas sobre cómo te sientes y cuándo empezaron los síntomas. Querrá saber cuándo empezó el vómito, con qué frecuencia ocurre, si pasa después de comer, si hay otros síntomas como fiebre o dolor y qué aspecto tiene el vómito.
También te preguntará si has estado perdiendo peso, si has viajado, qué medicamentos tomas, si otras personas a tu alrededor tienen los mismos síntomas y si consumes marihuana. Para encontrar la causa, el médico puede pedir análisis de sangre, de orina o estudios por imágenes como ultrasonido o tomografía. A veces, si necesitas muchos líquidos adicionales, puede ser necesario quedarte en el hospital para administrarlos por vía intravenosa. Una vez que el facultativo encuentre la causa, te indicará el tratamiento. Esto puede incluir tomar medicamentos, cambiar tu dieta o probar otras cosas. Hay muchos medicamentos que pueden ayudar con las náuseas y los vómitos y el médico elegirá el más adecuado según la causa. Si te cuesta tragar las pastillas, algunos medicamentos se pueden administrar de otras formas, como inyecciones, parches o supositorios. Es importante tomar los medicamentos según lo indicado, aunque cueste. Ten en cuenta que algunos medicamentos contra las náuseas pueden causar efectos secundarios como somnolencia o confusión. Algunos pueden incluso provocar temblores o rigidez muscular, especialmente en personas mayores. Si notas cualquier efecto secundario, díselo a tu médico. Además de los tratamientos médicos, algunas terapias complementarias pueden ayudar a aliviar las náuseas, distraerte o relajarte. Puedes explorar opciones como la acupuntura, ejercicios de respiración, meditación, masaje, musicoterapia o remedios herbales como el jengibre. Sin embargo, es muy importante que hables con tu médico antes de probar cualquiera de estos remedios, ya que algunos pueden interactuar con tus fármacos o no ser adecuados para tu condición. Si eres un cuidador de alguien que está lidiando con náuseas y vómitos, sabes lo agotador que puede ser. Es normal sentirse frustrado o aislado. Buscar apoyo para ti también es importante. Puedes hablar con alguien de confianza, buscar apoyo psicológico de un trabajador social o unirte a un grupo de cuidadores. Las náuseas y los vómitos son síntomas comunes, pero que no deben tomarse a la ligera. Observa tu cuerpo, prueba los cuidados en casa si la situación es leve y no dudes en buscar ayuda médica si los síntomas son intensos o si algo te preocupa. Nada más por hoy. Espero que esta información te haya resultado útil. Muchas gracias.